Hola, hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer algunas secciones de preguntas y respuestas. Y esto lo hago porque he tenido mucha gente, amigos, familiares, vecinos que me hacen varias preguntas específicas. Y en esta ocasión voy a responder una de esas preguntas. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el cristiano y el católico? Esta pregunta me la hacen demasiadas veces, no sé si te pasa a ti como cristiano. Bueno, voy a resumir en cuanto a 7 puntos, porque la diferencia es demasiada, son cientos de diferencias que hay entre un cristiano evangélico y un católico. Bueno, la primera de esa diferencia es la estructura o el gobierno o la jerarquía que se ve en ambas iglesias. Por ejemplo, los cristianos se basan solamente en la Biblia. Ya sabemos que nosotros nos basamos solamente y exclusivamente en la palabra de Dios. Entonces la jerarquía debería ser, según la palabra, el pastor y los diáconos. Eso está en Tito 1, 6 al 9 y Primera de Timoteo 3, del 8 al 9. Otras iglesias, digamos los carismáticas, ejercen como jerarquía también lo que es apóstol y profeta, pero lo que es apóstol y profeta, esto se acabó cuando la Biblia fue completada. Este tema podríamos tocarlo más adelante en otro video, pero en mi iglesia, en la iglesia bautista, hay dos jerarquías, pastor y los diáconos. Ahora los católicos tienen varias jerarquías. Por ejemplo, está el papa, los cardenales, los obispos, presbíteros, diáconos y monjas. Miramos que hay más. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está todas en la Biblia? Yo te di algunos versículos que decía en la Biblia en cuanto al pastorado y en cuanto a los diáconos, pero ¿qué se dice del Papa? ¿Dónde está el Papa en la Biblia? ¿Dónde los cardenales? Ahora las monjas. No se encuentra en la Biblia. Vamos a continuar. Otra de las diferencias. Otra de las diferencias es los textos bíblicos o la Biblia como tal. Por ejemplo, nosotros reconocemos la Biblia como la palabra de Dios, la única autoridad, y ella contiene 66 libros que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo. Esto en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Pero la diferencia entre la Biblia católica, ellos agregan 7 libros más, que estos libros son llamados libros apócrifos. La invitación es que puedas buscar qué significa esa palabra apócrifos. Entonces, esta es otra diferencia. Punto 3. En cuanto a la salvación, y esta para mí es una de las más importantes y una de las diferencias que nos hace muy diferentes. En cuanto a la salvación, la palabra dice que solo por fe en Cristo Jesús somos salvos. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También quiero añadirte Romanos 3:24, que habla que no por obras ganamos nuestra salvación, la ganamos por fe, ¿sí? La salvación la obtenemos por fe en Cristo Jesús. Mientras tanto, la iglesia tradicional dice la iglesia como autoridad para la interpretación de las escrituras y la absolución de los pecados. Es decir, la fe debe estar acompañada por buenas obras. Mediación de la Virgen María y los santos ante Jesucristo. Dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, la salvación que ellos manejan, o para una persona ser salva, debe hacer obras, debe estar acompañada con obras. Cuando la palabra, como los versículos que te dije, dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Otra palabra también difícil es transubstanciación,
esta palabra difícil, lo que significa que en cuanto a al pan y al vino, que ellos convierten literalmente el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre literalmente en la sangre de Cristo. Y esto es necesario y esto es obligatorio para todos los que creen o todos los católicos, para también aportar a la salvación. Vamos al punto número 4, las ordenanzas. Nosotros, y según la palabra de Dios, hay dos ordenanzas muy importantes. Esas ordenanzas son, el primero, el bautismo, y el segundo, la Santa Cena. El bautismo está en Mateo 28, del 18 al 20, y la Santa Cena en 1 Corintios 11, 23 al 24. Ahora, la Iglesia Católica, la diferencia es que ellos, sus ordenanzas son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, el matrimonio, la unción de los enfermos, orden sacerdotal. Entonces hay unas que no están en la Biblia, que no se encuentran en la palabra de Dios. En eso está también la diferencia entre los dos. También una diferencia muy grande entre el catolicismo y el cristiano es el celibato. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros no existe el celibato, no existe en la palabra de Dios. Inclusive, Pablo en 1 Corintios 7 y 9, capítulo 7, versículo 9, aconseja a los creyentes a que se casen. ¿Para qué? Para que no se quemen. Inclusive Mateo 8, 14 y 15 habla de Pedro, que él tuvo esposa. Por ejemplo, cuando en ese versículo habla de que Jesús sanó a su suegra. Pero en la Iglesia Católica sí van y sí apoyan, y es obligatorio incluso el celibato. Aquí dice, es obligatorio. El verdadero celibato significa una vida sin sexo y sin un compañero o compañera o cónyuge. Y vemos que esto ha traído grandes problemas a la Iglesia Católica por este celibato, por esta ordenanza que dan ellos. Esto ha traído grandes problemas. Bueno, vamos al siguiente punto. Punto número 6. En cuanto a María y los santos. Es importante reconocer que nosotros como iglesia tenemos una gran, o como cristianos, tenemos una gran diferencia en cuanto a eso. De verdad esto es importante. Nosotros los cristianos, nosotros los que seguimos la palabra de Dios, obviamente respetamos a María porque fue una mujer virtuosa, una mujer llena de gracia, y porque fue la portadora del nacimiento de Jesucristo, siendo ella virgen. Pero después de su nacimiento, después de que nació Jesús, ella tuvo más hijos, y esto se encuentra en la Biblia. Voy a ponerte las citas bíblicas donde dice esto. Pero entonces la diferencia es que los católicos tienen a María como la Madre de Dios. Y de cierta manera es verdad, pero yo creo que ese término Madre de Dios está mal dicho. Porque hablándolo teológicamente, María fue la madre de Jesús. Recordemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces María fue la madre de Jesús, no de Dios. Porque decir que María fue la madre de Dios sería poner a Dios por debajo, a Dios mismo por debajo de María. Y la palabra dice que no hay nadie que se iguale o que sea mayor a Dios mismo. Entonces ese término de madre de Dios creo que está equivocado. También es importante mencionar que muchos de los católicos adoran a María y a los santos, y a muchos santos. Ellos adoran, aunque reconozco, he leído algunos artículos que ellos tienen por mandamiento o por ordenanza de que no se adore sino que se venere, que son dos cosas diferentes, venerar y adorar. Pero para lo que yo veo con muchos católicos, ellos adoran a los santos y adoran a María. Hay algunos que pelean, inclusive cuando uno les dice que no debemos adorar, ni siquiera venerar
a los santos ni a María. La palabra de Dios dice que el único intermediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Esto está en 1 de Timoteo 2:5 y también dice un versículo, Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el único camino, la única verdad, el único intermediario al Padre es Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia dice que María es intermediaria o que María intercede a Cristo o al Señor. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Vamos a continuar con el punto número 7. Después de la muerte. Esa es otra diferencia. Después de la muerte. Nosotros creemos, como dice la palabra de Dios, que hay dos lugares después de la muerte. El primero, el cielo. Si creíste en Cristo como Señor y Salvador por fe, vas al cielo. Pero si no creíste en Cristo, dice en Juan 3:17, ya eres condenado. ¿A dónde? Al infierno. En Lucas 16 hay una historia verídica y real que habla de que el infierno es real y que es una parte donde el ser humano es atormentado. Ahora, los católicos creen en tres distintos posibles para el alma después de la muerte. Está el cielo, está el purgatorio y está el infierno. Por ejemplo, el purgatorio no existe en la Biblia. Esa palabra no está en la Biblia. Entonces, esa es la gran diferencia entre un católico y entre un cristiano. Hay mucho, como te dije, hay mucho, y si nos ponemos a mirar las diferencias, nos quedaríamos mucho tiempo en este video. Bueno, espero que hayas entendido un poquito sobre las diferencias de estas dos iglesias en cuanto a la iglesia católica y cristiana. Voy a hacer más preguntas y respuestas, más secciones. Bueno, también quiero invitarte que si tienes alguna pregunta que te han hecho, por favor déjalo en los comentarios y así podemos investigarlo y poder ayudarte en cuanto a esas preguntas. Dios te bendiga.